Bueno, la charla hoy corresponde a la evaluación Doppler de arteria de circulación esplácnica, para ser más precisos. La circulación esplácnica va a comprender lo que es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. A veces es un reto en las guardias, sobre todo que le piden a uno evaluación por sospecha de isquemia mesentérica, evaluación Doppler. Y como vamos a ver más adelante, el estudio Doppler para isquemia mesentérica arterial aguda no es funcional, no sirve. ¿Por qué? Porque el paciente ya viene en un estado muy mal, no da chance para hacer casi ni para hacer una tomografía y viene muy descendido y viene en estado crítico inmediatamente para sala. Entonces realmente nunca se pide un estudio de Doppler para evaluación de isquemia arterial aguda. ¿Okay? Vamos a hacer un repaso en anatomía. El tronco celíaco nos va a dar tres vasos importantes, que es la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Se origina aproximadamente a nivel entre el cuerpo de T12 y la primera vértebra lumbar y tiene aproximadamente una longitud de 1 a 3 centímetros. ¿Okay? Y se origina en la parte anterior de la aorta abdominal. ¿Okay? ¿Qué va a irrigar? Bueno, los órganos sólidos va a irrigar páncreas, vaso, hígado, vísceras huecas, estómago, duodeno y yeyuno proximal. Siguiente. Eso es una anatomía para recordar de los vasos que se originan del tronco celíaco. Siguiente. La arteria mesentérica superior aproximadamente está a nivel de L1, del cuerpo de L1. Se origina también de la pared anterior de la aorta y como arterias importantes nos va a dar la arteria pancreático duodenal inferior, nos va a dar de 4 a 6 ramas para lo que es el yeyuno, de 9 a 13 ramas para lo que es el ilio, nos va a dar la iliocólica y nos va a dar la cólica derecha que va hacia colon ascendente, la cólica media que va hacia colon transverso. ¿Okay? Siguiente, la irrigación de la arteria mesentérica, entonces va toda la parte del intestino delgado, lo que es colon derecho, y prácticamente hacia la flexura esplénica. El otro vaso importante es la arteria mesentérica inferior. Esta se va a originar a nivel del cuerpo de L3, como ven en la imagen, aproximadamente a 4 centímetros en dirección cefálica de la bifurcación de la aorta. A diferencia del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior se origina de la pared anterolateral izquierda de la aorta. Vasos importantes. Bueno, la arteria mesentérica inferior se va a encargar de la irrigación del colon izquierdo. A partir de la flexura esplénica nos va a dar lo que es para el colon descendente, para sigmoides y nos da la arteria para el recto, la parte superior del recto. ¿Okay? Siguiente. Esas son las ramas que les expliqué de la arteria mesentérica superior. Siguiente. Las ramas, ok. El cuerpo ha dado también lo que es una protección para cuando se da un suceso, o sea, una trombosis, una oclusión de alguno de los tres vasos principales que les dije anteriormente, tratar de minimizar los daños producidos por la isquemia. Entonces tenemos una circulación colateral entre los tres vasos, va a haber una comunicación entre ellos. El primer vaso importante que nos va a comunicar, que es el tronco celíaco con la arteria mesentérica superior, es la arteria la gastroduodenal. ¿Okay? Entonces la gastroduodenal es un vaso colateral que si se produce un daño en el tronco celíaco, que se minimice el problema hacia el duodeno, hacia el yeyuno proximal, hacia el hígado, hacia el vaso, a través de la gastroduodenal que tiene parte de aporte sanguíneo de la arteria mesentérica superior. Los otros grandes vasos colaterales es el arco de Riolan.
que eso se va a producir. Es una serie de arcos que se va a producir entre la vasculatura de la arteria mesentérica inferior y la arteria mesentérica superior. Así se llama arcos de Riolan. Y la tercera arteria importante es la arteria terminal de Drummond, que va a dar entre la rama de la mesentérica superior, que es la cólica media, y con la arteria del colon descendente. Esto va a formar una arteria que se llama la arteria terminal de Drummond. Entonces nos va a evitar, cuando se daña o la arteria mesentérica inferior o la arteria mesentérica superior, aportar que se minimice la isquemia. Además, tiene también hay otros vasos importantes que van a formar entre la hipogástrica, la arteria ilíaca interna, con lo que son las arterias del recto medio y el recto inferior. Entonces, eso va a aportar también, va a dar un aporte extra y ayuda al territorio irrigado por arteria mesentérica inferior. Aquí esa es para demostrar lo que les dije, que es vamos a ver la arteria gastrodenal, que tenemos la flecha curva en la parte superior derecha, que es la arteria esplénica, la flecha recta, que es la gastrodenal, que va a dar entre lo que es la cabeza de flecha, que es la mesentérica superior, y el tronco celíaco. ¿Ok? Siguiente. Eso es lo que les habrá. Este es el arco de Riolan, que es en una comunicación que hay extra entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Siguiente. Siguiente. Ok, ya para entrar en la evaluación que nos corresponde con el Doppler, lo que decía el artículo y lo que ellos aconsejan es que el paciente tenga un ayuno de aproximadamente 12 horas. ¿Okay? Que el día del ayuno, como aquí yo les digo a los pacientes, y les he dicho a ustedes cuando vienen por estenosis de arteria renal, que no ingieran, que no tomen ningún líquido ni ningún laxante. El hecho de que tomen líquidos y se pongan algún laxante la noche anterior, eso va a aumentar el tránsito intestinal. Entonces, a la hora de hacer la evaluación, es el montón de gas y la interposición gaseosa. Entonces, que ese día vengan en ayuno mínimo de 12 horas y que el propio día del examen no tomen ningún líquido ni se pongan ningún laxante. ¿Ok? La función del Doppler no va a ser para la parte aguda, es decir, para la isquemia arterial aguda. Nos va a servir para lo que es la evaluación de la enfermedad, la isquemia mesentérica crónica. ¿Okay? Eso es lo que nos va a ayudar el Doppler. Es decir, ni tampoco cuando hay una trombosis venosa mesentérica, porque la trombosis venosa mesentérica, además de que tiene la sintomatología del paciente, como es el trombo que se aloja en las venas mesentéricas, no es algo agudo a lo que sucede en la arteria, en la parte arterial, sino que el paciente días previos o semanas previos va presentando una serie de síntomas que engañan al clínico. El paciente viene con vómitos postprandiales, con dolor abdominal, síntomas muy vagales, secundarios a que está haciendo la isquemia. Entonces nadie va a pensar en una isquemia venosa mesentérica y va a pensar en otras posibilidades diagnósticas. ¿Okay? A la hora de hacer, como el trombo se aloja en las venas de menor calibre, es dificilísimo ver por Doppler si hay una trombosis de una vena de pequeño calibre. Únicamente serviría si la trombosis es tan extensa como en aquel caso que abarca la vena mesentérica superior, se extiende a la vena porta, entonces es diferente. Lo que dicen es que si el clínico lo pide en una trombosis mesentérica por oclusión venosa, es para descartar de que no haya oclusión del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior o de la arteria mesentérica inferior únicamente. No sirve para hacer diagnóstico. Y vuelvo a repetir, y para la isquemia arterial aguda no hay chance de nada. Directamente es un diagnóstico por exclusión. A veces se logra hacer un angiotac, pero realmente el paciente va para sala. ¿Ok? Siguiente. Siguiente.
Aquí la flexura esplénica, de hecho, es la parte más vulnerable de todo el tracto digestivo de lo que es el intestino delgado y el colon. Es una zona muy susceptible para hacer isquemias. Entonces, las colitis isquémicas, esos son los pacientes que ingieren algún tipo de alimento y comienzan con un dolor abdominal y realmente tienen hematoquexia. Entonces, esos son los casos donde va a haber sangrado en las heces cuando hay una afectación de lo que es la flexura esplénica por alteración en una rama de la mesentérica superior, la cólica media, o una de las ramas de la mesentérica superior, el colon descendente. Siguiente. A la hora de la evaluación, siempre va a ser importante en escala grises comenzar con la aorta abdominal. Entonces, ver todo el trayecto de la aorta abdominal para ver si hay enfermedad tenomatosa, ¿okay? Si hay aneurismas, si hay una zona de estenosis en la aorta. Y luego vamos a ver lo que son, obligatoriamente hay que ver los tres vasos. Hay que ver el tronco celíaco, hay que ver la arteria mesentérica superior y la más difícil de ver por ultrasonido, que es la arteria mesentérica inferior y que casi nadie la busca. ¿Por qué? Porque para ver una isquemia mesentérica debe haber oclusión de 2 de 3 vasos. Entonces, cuando está incluido el tronco ciliaco, la arteria mesentérica y permeable, la mesentérica inferior, ahí hay una isquemia. Tiene que haber 2 de 3 vasos. Por eso yo tengo que verlos por ecografía los 3 vasos. Debo ver el ostium de salida de cada uno de ellos. ¿Ok? Siguiente. Aquí es para ver las características hemodinámicas que tienen estos vasos. A la izquierda tenemos lo que es el flujo, la hemodinamia en la aorta, que como todos saben es un espectro de alta resistencia. El tronco celíaco siempre en pacientes tanto en ayuno como en estado postprandial es un espectro de baja resistencia. Las velocidades que va a manejar el tronco celíaco generalmente andan entre 98 y 105 centímetros por segundo. Pero siempre, siempre no va a haber cambios con el estado de ayuno o postprandial en el paciente. Siempre tiene que ser de baja resistencia. Siguiente. La arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior va a variar su hemodinamia si el paciente está en ayunas o el paciente está en estado postprandial. En estado de ayunas son espectros de alta resistencia con disminución de la fase diastólica. ¿Okay? Las velocidades generalmente que manejan normalmente es un rango en la arteria mesentérica superior que va aproximadamente entre los 97 a 145, 148. La arteria mesentérica inferior, que es la que menos ha estudiado los 3 vasos, aumentan de las velocidades entre 93 a 189 centímetros por segundo. ¿Ok? Tanto, entonces vuelvo a repetir que eso es importante. Entonces, en estado, en ayuno, entonces esos son los espectros normales de alta resistencia con disminución de la fase diastólica. El paciente, fisiológicamente, cuando uno ingiere alimentos, necesita que todo el aporte sanguíneo se vaya al tracto gastrointestinal. Entonces va a producir una vasodilatación, entonces va a haber espectros de baja resistencia. O sea, similar a lo que ve uno en el tronco celíaco. Entonces, con aumento de las velocidades de la fase diastólica, entonces se convierten a un espectro de baja resistencia. Siguiente. En la historia natural de la isquemia hay 4 tipos. Como ya le mencioné, la más frecuente, la isquemia arterial aguda. Luego viene lo que es la insuficiencia arterial mesentérica. Son pacientes, por ejemplo, que vienen en estados de choque hipovolémico, en pacientes que están en un estado séptico, pacientes que tienen cardiopatías importantes, que van a tener un bajo gasto, entonces va a verse disminuido el aporte sanguíneo al territorio de la circulación esplánica. Entonces son pacientes que van a hacer una isquemia, que el diagnóstico es clínico. Entonces ya al ver la causa subyacente, mejoran y va a mejorar la perfusión intestinal. El otro gran, uno de los que se dan, pero que es más difícil de diagnosticar por imágenes, es la trombosis venosa mesentérica. Y la que nos permite y la que nos va a servir para hacer la evaluación es la isquemia mesentérica crónica. Entonces son los 4 tipos de presentación de la isquemia intestinal. Siguiente.
Las causas de la isquemia arterial aguda, lo más frecuentes son vasculitis, émbolos provenientes, por ejemplo, pacientes que tienen un ACFA mal controlado, entonces va a embolizar. Trombosis, en pacientes con enfermedad ateromatosa se ulcera una placa y se produce un trombo. ¿Okay? Los pacientes que tienen una compresión extrínseca por una masa. El problema que de la enfermedad arterial oclusiva aguda es que si permitiera hacer una evaluación Doppler, uno lo que va a ver nada más es la aorta y el ostium de salida de la arteria mesentérica superior del tronco celíaco y la arteria mesentérica inferior. Pero estos émbolos se van a alojar en la parte de las divisiones más distales de la arteria. Entonces son émbolos que están en la parte más distal, en las últimas divisiones, entonces no lo va a ver uno por Doppler, no va a haber ninguna alteración. Uno probablemente va a ver un espectro normal y eso no descarta que está haciendo una isquemia. Con el TAC, con el angioTAC, entre semana uno lo puede hacer, pero los fines de semana no haber inyector, tampoco uno lo puede descartar del todo. Y lo que por imágenes ve son pacientes que tienen edema, dilatación de asas intestinales, que llenan de líquido, pero a veces no se logra ubicar dónde está el trombo cuando no es un angioTAC. Cuando es un angioTAC, usted puede seguir las divisiones de la arteria mesentérica superior, por ejemplo, y ver una oclusión distal de la arteria. ¿Ok? En las causas de la trombosis, para que uno piense como en diagnósticos diferenciales que pueden producir una trombosis venosa mesentérica, todas las coagulopatías, alguna discrasia sanguínea, un tumor, el vólvulo de intestino medio o de colon puede producir al inicio una insuficiencia venosa y después conforme va haciendo el twister puede también hacer la repercusión arterial. Entonces son también como causas de trombosis venosa, ¿ok? Y la isquemia mesentérica crónica, lo más frecuente es enfermedad ateromatosa, que se va a alojar hacia la aorta y hacia el ostium de salida de los tres vasos esplénicos. Siguiente. 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 Esta es una imagen para ver lo que uno debe ser. El paciente que aquí en la imagen en la A, eso es lo que ideal, un corte longitudinal y transversal de la aorta, ver muy bien los ostios de salida de los tres vasos, porque ahí es donde se aloja las placas ateromatosas y producir estenosis significativas. Después valoramos lo que es con Doppler color para ver cómo está la perfusión, cómo está el llenado de esos vasos y a ver si hay una zona de mosaico que nos va a dar indirectamente que hay una zona probable de estenosis. Siguiente. Este es un corte transversal. Todo el mundo, los que hacemos ultrasonidos, nos ubicamos la arteria mesentérica superior, tanto por ultrasonido como por TAC, uno la reconoce porque tiene un anillo alrededor de grasa muy importante. Esos son los vasos. Vamos a encontrar anteriormente lo que es cola y cuerpo del páncreas y la vena esplénica, ¿ok? Lo que vamos a encontrar abajo, vamos a ver la aorta a la izquierda, la vena cava inferior a la derecha y por encima pasa la vena renal izquierda. Entonces, el paso que está entre esas tres estructuras es la arteria mesentérica superior. La vena mesentérica superior en condiciones normales, que el paciente no esté mal rotado, siempre va a estar a la izquierda de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Siguiente. El tronco celíaco, unos en alas de gaviota, así es como se va a ver el tronco celíaco. De hecho, vemos nada más dos ramas, cuesta ver mucho la gástrica izquierda. Lo que uno va a ver por el ultrasonido siempre va a ser la arteria esplénica y la arteria hepática común. Y la que más cuesta de observar es la arteria mesentérica inferior, que lo que hace uno es que uno va transversalmente, va haciendo un barrido en dirección caudal, donde uno ve los vasos renales. Inmediatamente por debajo, el siguiente vaso que va a salir es la arteria mesentérica inferior y siempre hacia la pared lateral izquierda de la aorta. Así es como una de las maneras de ubicarla, pero hay que ubicarla en la evaluación por isquemia crónica, hay que buscar el vaso también. ¿Okay? Siguiente. Ese es un ejemplo para ver aquí en escala gris, vemos una aorta totalmente ateromatosa, donde vemos que al poner color se ve toda esa irregularidad en las paredes. A veces esa irregularidad en las paredes que le da como un collar de perlas, uno lo puede ver en una aorta
sin enfermedad ateromatosa que nos induce a pensar en una vasculitis. Entonces, las vasculitis en los vasos, en cualquier parte del cuerpo, se puede ver como un arrosariado, es decir, como un collar de perlas, que lo da la vasculitis y lo da también la displasia fibromuscular. Entonces, es por eso la importancia, porque ya en este paciente con enfermedad ateromatosa tan importante en la aorta, va a tener enfermedad ateromatosa en la circulación explánica, es fijo. Siguiente. Este es un caso que nos sirve, entonces siempre en la imagen del lado izquierdo vemos que en la zona de color no hay, hay una zona que no se rellena, entonces hay una zona de oclusión, entonces ahí no hay relleno de color y vemos que distalmente a esa zona que no hay relleno con color, vemos que hay como una zona de mosaico, como una zona de aliasing, que eso va a estar dado por los vasos colaterales, entonces uno siempre que ve esto en escala color, tiene que comprobarlo con escala, con Doppler espectral, ¿verdad? Entonces, porque aquí es por falta de técnica, por el ángulo que colocó el transductor, pero la manera certera y objetiva de decir que el vaso está ocluido en cualquier parte del cuerpo es colocando el Doppler espectral, porque no nos va a dar señal. ¿Okay? Y el color, que es lo que estamos viendo distal a esa zona de oclusión, es que está por aporte de colaterales, ya sea del arco riolán, de la gastrodenal, entonces eso es lo que vamos a ver. Esta es una zona de oclusión en la parte proximal de la arteria mesentérica superior. Siguiente. Este otro caso es hay una zona, entonces esos son los mismos signos directos que vimos en el riñón, en las estenosis del riñón, de la hipertensión renovascular. En cualquier parte, cuando uno técnicamente tiene todas las condiciones perfectas y uno ve una zona de mosaico, esa zona de mosaico siempre debe ser evaluada con Doppler espectral, en cualquier vaso. Ese era un caso donde había en la escala de color una zona de mosaico en el origen del tronco celíaco. A la mano derecha, la hemodinamia, donde teníamos velocidades altísimas. De todos los estudios que se han hecho de la circulación esplénica, los que más se han estudiado es el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Eso sí hay que aprender, eso es importante, es un teaching point, que es la velocidad de 275. Se quemó. Lo patológico es que en la arteria mesentérica superior más de 275 es una velocidad totalmente anormal. 275. En el tronco celíaco, 200 centímetros sobre segundo es patológico. En la arteria mesentérica inferior no se ha establecido cuál es el rango normal, pero se dice que también 200 es un punto de disparo que para la arteria mesentérica inferior esté patológica. Los índices de resistencia y los índices de pulsatividad no son usados. El parámetro en Doppler es la velocidad pico sistólica. Entonces, si uno ve una zona de mosaico y coloca el Doppler espectral y hace la medición, tiene velocidades arriba de 275 en la mesentérica superior, arriba de 200 en el tronco celíaco, eso es patológico. ¿Okay? Ya significa que la estenosis anda aproximadamente arriba del 60%, ¿okay? Que es patológica. Listo. El otro que se usa es el radio. Sí, como en todas las relaciones en carótidas, en riñón, también aquí hay una relación, que es medir la velocidad en el sitio de estenosis entre la velocidad 1 o 2 centímetros proximal a dicha estenosis. Se hace esa relación. Si está arriba de 3.5, es patológico y significa que anda una estenosis arriba significativa, arriba del 60%. Esta relación es importante, sobre todo en pacientes que fisiológicamente van a andar con velocidades muy altas, pacientes jóvenes. No es de asustarse que pacientes jóvenes pueden tener en el tronco celíaco velocidades de 250, que usted dice, pues eso es patológico, es hasta 200, pero hay que tener cuidado de que es un paciente joven que es sano, en que ustedes aplican, le digo, qué raro, pero ok, no veo mosaico en el vaso,
Distalmente los espectros se mantienen normales, no hay un tardus parvus distal. Entonces usted dice, no, aquí tengo que hacer, entonces saco una relación entre esa velocidad que me mide ahí con la relación con la velocidad en la aorta y me va a dar una relación menos de 3.5. ¿Ok? Es igual que la relación del riñón, es la misma relación, ¿vale? Entonces es más fácil de recordar. ¿En qué otros casos? En pacientes que tienen hipertiroidismo, enfermedades metabólicas, hormonales que andan con alto gasto, entonces ellos van a andar con velocidades más altas de lo normal en esos vasos esplánicos. Por el contrario, en pacientes de la tercera edad que tienen con condiciones de bajo gasto, entonces más bien ellos van a andar con velocidades muy bajas. Entonces uno también es, pucha, será patológico, entonces hago esa relación. Y esa relación me va a dar menos de 3.5, entonces me quedo tranquilo de que eso no es patológico, es por otras condiciones. Mujeres embarazadas también, ellos van a andar con una hipervolemia, entonces van a andar con velocidades muy altas. Entonces esa relación para eso lo aplicamos. En este caso, volviendo, tenía unas velocidades altísimas. Ya con un diagnóstico, con una velocidad arriba de 200 en el tronco ciliaco, uno puede decir que la estenosis es significativa arriba del 60%. Siguiente. Era en la arteria mesentérica inferior, había una velocidad de 265, vuelvo a repetir, es el vaso que menos ha estudiado, pero que los expertos dicen que en lo que ellos han visto, digamos, Pellerito, que es uno de los que más sabe de Doppler en Estados Unidos, en lo que ellos en el instituto, todas las velocidades de 200 o más es patológico en la arteria mesentérica inferior, entonces aplica muy parecido a la arteria mesentérica superior, con el único cuidado de que cuando el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior están afectadas, fisiológicamente se aumenta la velocidad en la arteria mesentérica inferior. Entonces hay que tener ese cuidado de que lo que estamos viendo no es patológico en ese vaso, sino que es un estado compensatorio porque hay una insuficiencia arterial en el tronco celíaco o en la arteria mesentérica superior. Probablemente arriba de 200 también en la mesentérica inferior es patológico. El otro parámetro que también se utiliza es la velocidad diastólica. Es decir, velocidades diastólicas arriba de 45 en la mesentérica superior o arriba de 55 en el tronco celíaco es patológico, siempre y cuando el paciente no está en un estado postprandial, porque ahí aumenta las velocidades. Por eso el paciente tiene que estar en ayunas, porque si no podemos dar falsos positivos, es decir, que el paciente tiene una velocidad diastólica altísima, más de 55, más de 45, y erróneamente decir porque es un proceso de estenosis. No, el paciente estaba postprandial, entonces por eso ahí decir que sea en ayunos. ¿Ok? Siguiente. Esto era para, eso es lo que les decía, entonces vuelvo a repetir, lo mismo en todas las charlas que he dado. Siempre hay que hacer un conjunto de cosas, perfil del paciente, por qué ingresó al hospital, cómo son los laboratorios, la imagen en 2D. Ahora venga, la imagen en color para ver, hay una zona de mosaico en la arteria mesentérica superior, bajo condiciones esténicas establecidas y perfectas. No es que vamos a ver un mosaico donde no sabe manejar ¿cómo se llama? Las ganancias de color, las ganancias del Doppler pulsado, porque entonces ahí estamos mal. Entonces, bajo condiciones técnicas perfectas, si vemos una zona de mosaico, colocamos el Doppler espectral y teníamos velocidades de 422 en este caso. Distalmente, ¿qué estaba pasando? Entonces, son signos indirectos como también aparecen en el riñón. Hay un tardus parvus, ¿okay? Hay una disminución, es decir, hay una disminución de las velocidades en forma global, tanto la sistólica como la diastólica. Hay un aumento en el tiempo de aceleración en la pendiente, hay un ensanchamiento. Entonces, son aspectos monofásicos. A veces, dependiendo, si no hay una vasodilatación distal compensatoria, no vamos a tener diástole, vamos a tener solo una sístole apagada. ¿Ok? Entonces, estos son signos indirectos de que proximalmente hay un problema. En este caso era que teníamos una estenosis significativa en el ostión de salida de la mesentérica superior y distalmente teníamos un tardus parvus. Ahí no hay duda que usted ponga la firma que es una estenosis significativa. ¿Ok? Siguiente. Ahí distal, ¿qué tan distal? Es lo que permite el Doppler. Lo que la evaluación, sí, no es mucho lo que usted puede abarcar, sí, es un pedazo. Realmente, como usted sabe que las oclusiones son proximalmente, entonces usted avanza
para hacer una prueba. Ya usted más o menos ya tiene el diagnóstico presuntivo, pero voy a usar otro parámetro más. Entonces va más distal en el vaso y va a ver que hay intartos parvos. Este era vamos a entrar a un repaso a los pitfalls, de que cuáles son los errores comunes a la hora de hacer los Doppler de la circulación esplánica. Variantes anatómicas. La variante anatómica más importante es que la arteria, digamos, hepática derecha salga y nazca directamente de la arteria mesentérica superior. Entonces, esa es una variante de las más frecuentes que uno ve. Como el aneurisma más frecuente de los tres vasos de la gástrica, la esplénica y la hepática común, es en la arteria hepática, es donde se hacen más aneurismas congénitos. ¿Ok? Entonces, el otro variante anatómica es que la arteria hepática común no salga del tronco ciliaco y salga directamente de la aorta o salga de la arteria mesentérica superior. Entonces estamos viendo, usted cuenta y bueno, estoy evaluando el tronco ciliaco, pero este vaso debe ser la arteria mesentérica superior, pero lo veo con un espectro de baja resistencia, pero qué raro, si el paciente está en ayunas y lo que estoy viendo es la hepática común, que está saliendo directamente. Entonces uno tiene que ver cómo se ve en Doppler en alas de gaviotas, dice, pero le falta un vaso, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde está la hepática común? Entonces uno dice, sospecha, es una variante. Cuento para Bablio, mira, hay 3 antes de la mesentérica superior, entonces esto debe ser la hepática común que está saliendo en la aorta. Porque si no comenzamos errores diagnósticos, ¿verdad? Y nos hacemos bolas pensándole, pero ¿por qué me hace espectro si está en ayunas y todo? Entonces, es una de las variantes. Y la otra variante, la tercera, es que tanto la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco salgan de un tronco común. Si de un mismo tronco está saliendo el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Y a la hora de la evaluación va a tener una hemodinamia diferente de la mesentérica superior y el tronco celíaco. Y digo, ¿pero qué es esto? Y dice, el tronco celíaco, y tiene una alteración en la arteria esplénica, una alteración, no, y es que está, la mesentérica superior no está saliendo. Entonces, recordatorio, entonces, ¿cómo hago? Entonces uno dice, no, la arteria mesentérica superior tiene que estar arriba de la vena renal izquierda, tiene que estar abajo de la vena esplénica, tiene que tener un collarete de tejido graso alrededor y no lo estoy viendo, entonces eso es lo que lo hace a uno pensar. Otro de los pitfalls es que lo mandan por supuesta isquemia crónica mesentérica porque el gastroenterólogo sospecha paciente con pérdida de peso. ¿Por qué? Porque son pacientes que si comen les duele, entonces dejan de comer, entonces se adelgazan. Y le dicen al médico tratante que apenas comen, comienzan con un dolor, después comienzan con vómitos, entonces se sospecha de isquemia mesentérica crónica. Y lo que tienen es un síndrome del ligamento arcuato medial. ¿Lo han oído? ¿Eh? Los que han rotado por TAC, lo que es el síndrome del ligamento arcuato medial. Si ustedes ven las dos cruras, la derecha y la izquierda, están unidos por un ligamento fibroso. Ese ligamento fibroso pasa por delante de la aorta, pero por arriba del tronco celíaco. Eso es lo normal. En el síndrome del ligamento arcuato medial, ese ligamento fibroso pasa encima del tronco celíaco. Entonces, cuando el paciente expira, ejerce una compresión sobre el tronco celíaco. Entonces, se comporta como una pseudoestenosis. Cuando el paciente inspira, se le alivia. ¿Por qué? Porque por inspiración desplaza lo que es el ligamento. Entonces, siempre que están evaluando por isquemia mesentérica crónica, deben de hacer la maniobra de paciente respire, sostenga, aumentó velocidades, bote, bajó velocidades. Dice, no, es un síndrome del ligamento arcuato medial, esos pacientes se operan y mejoran de su sintomatología. ¿Okay? Otro pitfall que hay que tener cuidado es en los pacientes que tengan sus problemas cardíacos, pacientes que vienen con un shock séptico, entonces que vienen con velocidades muy bajas, o por el contrario, pacientes que jóvenes, embarazadas, entonces que van a andar con velocidades mucho más altas, ahí tener en mente y hacer la relación de la zona de mayor velocidad entre la velocidad de la aorta para saber que eso sea menos de 3.5 y no cometer y hacer un falso positivo, ¿de acuerdo? Los pacientes gorditos, muy difíciles, hay que tener mucho cuidado porque a veces no logra hacer adecuadamente una técnica de un ángulo de sudoración adecuado, no logra un ángulo, entonces van a haber velocidades o mayormente altas o muy bajas sin tener que hacer, sin ser la realidad de eso. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de variantes.
y de problemas que se le pueden suscitar a uno al hacer la evaluación. Siguiente. Esto, bueno, es para explicar lo que es el síndrome del ligamento arcuato medial, donde aquí se le pidió al paciente que estaba en inspiración y luego que estaba en expiración, inspiración, aumentaba las velocidades y después bajaban velocidades y totalmente se veían que era que normalizaban durante la inspiración, entonces porque se vio una zona de mosaico ahí, entonces sospechaba de que era una estenosis, sino era un síndrome de ligamento arcuato medial. ¿Y ahí exactamente dónde se toma la velocidad? En el tronco celíaco. Sí, porque usted al hacer, como usted tiene un esquema mental que tengo que ver los tres vasos, a los tres vasos tengo que ver en escala de grises, en color, si en alguno de los tres veo un mosaico, inmediatamente ahí voy a hacer análisis espectral. En este caso era que tenía un mosaico en la parte del tronco celíaco, entonces, ok, ahí me voy a evaluar. Entonces, si el paciente, eso a veces realmente son pacientes jóvenes, que vienen con dolores abdominales, que vienen con trastornos, con síntomas vagos de que sin poderlos encasillar en algún tipo específico de patología, entonces usted dice, paciente joven y todo, no le veo placas ateromatosas y nada, entonces hago, le digo, pensándole, entonces hago la prueba, entonces hago la hemodinamia, tanto en expiración como en inspiración, veo los cambios y digo, sí. Y los otros dos vasos, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, van a estar normales. Entonces, la probabilidad es muy alta que sea un síndrome del ligamento arcuato medial. Siguiente. En otro de los pitfalls son la presencia de aneurismas. Entonces, la presencia de aneurismas, si usted hace la medición dentro del aneurisma, las velocidades están bajas, ¿ok? Entonces, eso puede repercutir en el aporte sanguíneo, cuando es un aneurisma grande, en el aporte sanguíneo hacia la circulación esplánica. Lo mismo que pacientes con arritmias. Entonces van a tener unas velocidades altas, unas velocidades bajas, unas velocidades altas, unas velocidades bajas, pero que en el trazado espectral ustedes no se pueden tener un arritmia. Entonces, pero son situaciones que pueden prestarse para confundir de que la variabilidad en las velocidades. Siguiente. Esto era para explicarles eso, la aneurisma, ver las velocidades cómo cambian. De 271 pasaba uno a menos de 200, entonces, pero ya cualquiera al ver esas, no, eso es una arritmia que tiene. ¿Okay? Y no se veía ninguna zona de oclusión, no se veía ninguna zona de placas ateromatosas, entonces todos esos signos ecográficos uno lo va sumando para al final hacer toda una integración y poder dar un diagnóstico. Siguiente. Este era un caso rarísimo, es un aneurisma a nivel de tronco celíaco, igual se comporta como todo, entrada y salida, entonces pero uno se puede encontrar eso también, que ese aneurisma puede disminuir, hacer un robo sanguíneo y disminuir el aporte hacia la circulación de la arteria esplénica y la arteria hepática común. Hay que acordarnos que también el cuerpo produce que cuando se ocluye la arteria mesentérica superior, por ejemplo, entonces usted va a la arteria hepática y tiene un flujo reverso, ¿verdad? Eso es porque el cuerpo inmediatamente, es igual que el robo subclavio, entonces inmediatamente le hace un robo al hígado, entonces la arteria hepática común puede estar invertida. Lo mismo que puede estar invertida la hemodinamia de la arteria esplénica. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces esos robos que son como una medida paliativa, pero que no funciona. ¿Y el diámetro de estos vasos normalmente en cuánto anda? No hay una medición exacta de cuánto lo que debe ser. Lo que pasa es que usted sabe que, digamos, en este me falla porque usted el vaso, realmente eso anda 5 o 6 centímetros. Usted lo mide anda muy parecido a lo que anda la arteria renal, 4 o 5, las arterias, la hipogástrica, todos son muy parecidos. Pero si usted ve en corte que usted ve el vaso y sale una lesión excéntrica, redondeada y todo, y se le pone y se rellena, sí, es un aneurisma. Pero sí, mediciones como tal no se utilizan, es decir, lo que utiliza es el análisis de velocidades. ¿Ok? Siguiente. Esto era para nada más para un recordatorio, cuando lo dije anteriormente, mujeres embarazadas, por ejemplo, van a andar con velocidades más altas, sin embargo, en la escala de grises no ven paciente joven, no ven placas de ateroma, no ven aneurismas, y usted dice, velocidades altas, hagamos la relación, entonces hacen la relación y les va a dar menos de 3.5, entonces es totalmente normal, y secundario el estado de embarazo. ¿Ok? Siguiente. Esto es lo que les dije, que el estado
pre y post. Entonces, arriba tenemos lo que es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior en estado en ayuno, van a tener velocidades más bajas. Y ver lo que pasa cuando está en el estado postprandial. Entonces, en el tronco celíaco no varía mucho, siempre se mantiene baja resistencia, pero en la arteria mesentérica superior pasa de alta resistencia a baja resistencia y con velocidades diastóricas más altas. Por eso al paciente se le pide en ayunas para evitar errores. Siguiente. Entonces, para terminar, tienen que tener básico la evaluación de los 3 vasos. Lo que nos va a ayudar el Doppler es en la isquemia crónica, en la isquemia aguda poco aporta, de hecho prácticamente nada, porque aunque yo vea los 3 vasos, no descarta que el émbolo o el trombo esté en una división distal de la arteria. Entonces, igual habría que hacer lo que uno puede aportar por imágenes, hacer un angiotac. ¿Okay? Tener en cuenta cuáles son las velocidades patológicas. Está bien no aprenderme las normales, pero sí saber cuáles son los disparos, porque la velocidad pico sistólico es uno de los parámetros, es el parámetro que se utiliza para estenosis. Entonces, saber cuánto es la velocidad normal en cada uno de los 3 vasos y la relación, ¿de acuerdo? Y cuáles son las que debo investigar. Entonces, siempre la aorta, el ostium de salida. Si vemos, colocamos en orden, escala de grises, escala color, vemos mosaico, inmediatamente análisis espectral para ver qué nos da la hemodinamia. Y después signos indirectos, entonces vamos a buscar cómo está tardos parvus distal, si hay flujo reverso en alguna de las arterias, en la esplénica o en la hepática común. Y cuáles son los 4 tipos de presentación de la isquemia mesentérica, por si nos piden uno y tú dices, no, qué raro, pues ese paciente está con un shock séptico y todo. Oye, ¿no será que más bien ese paciente lo que tiene es insuficiencia arterial y que le está causando la isquemia mesentérica y no sea por una oclusión? Entonces también tener ese diagnóstico diferencial que eventualmente uno le podría sugerir al clínico, al que le está pidiendo el ultrasonido, que no hará que sea por un shock séptico o anotarlo en el reporte, es decir, las velocidades andan bien, pero podría ser por una insuficiencia arterial secundaria a su estado de hipoperfusión. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta?